Voy a presentar, yo soy Lara Torres, estudiante de la carrera de obstetricia y formo parte del MR. Este curso lo estábamos haciendo en conjunto con la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Y nos está acompañando de otra facu, Rocío, eh, así que les dejo con ella. Está en silencio, Ro, por las dudas. Ahora sí. Bueno, hola, bienvenidos a todos, buenas tardes. Yo soy Rocío Gareis, estudiante de Bioquímica de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Y hoy vamos a dar comienzo a la segunda clase del curso de farmacología. Nos está acompañando el estudiante de la carrera de medicina, Luciano Priotti. Bueno, también queríamos mencionar que junto con él estamos haciendo ya cursos y talleres. Uno fue de inyectables, otro de suturas y férulas. Y la semana que viene se viene de curso de RCP y primeros auxilios, que estamos orientados para el tercer año de ambas carreras, de obstetricia y medicina, para seguir participando en las actividades que estamos. Bueno, ahora le doy pie a Luciano para que haga lo suyo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos al segundo encuentro, entonces, de este curso de farmacología. Lo que sí, hoy teníamos planeado para dar lo que es tratamiento y manejo del dolor, lo que sería corticoides, AINES y opioides, pero bueno, por cuestiones de último momento, vamos a dar lo que sería el módulo 3, que consistiría en fármacos del sistema endocrino. Vamos a hablar también de ansiolíticos, sobre todo los fármacos que corresponden al grupo de las benzodiazepinas. Y después lo que vamos a terminar de dar es lo que sería la parte respiratoria con lo que respecta a tabaco y nicotina. ¿Sí? Fue por un error tecnológico de parte mía, sé que hago mea culpa en eso, así que nada, no se preocupen que los contenidos son los mismos y lo vamos a dar la semana que viene. Me vuelvo a presentar por las dudas y si escuchan algún ruido de fondo es que andamos con construcciones acá, así que bueno, no pasa nada. Me presento, soy Luciano, estoy en el último año de la carrera de medicina, ¿sí? Estuve haciendo pasantías también en farmacología, así que estoy más o menos orientado para darles el tema. Así que nada, vamos a empezar primero con lo que sería farmacología del sistema endocrino, que bueno, es la que más me gusta a mí, así que vamos a empezar punchi punchi. Bien, me avisan si se ve la pantalla, si se ve entera, ¿sí? Ahí ¿Se se ve ve, bien. Sí, se ve bien. se ve bien? Bueno, entonces, lo primero que vamos a dar es farmacología del sistema endocrino, ¿sí? Con lo que respecta al sistema endocrino, usted tiene que saber que bueno, es uno de los sistemas principales de producción de hormonas de nuestro cuerpo, ¿sí? No es solamente el páncreas, sino que tenemos un montón de glándulas endocrinas adentro de nuestro cuerpo, ser gonadales, ser la hipófisis, ser las glándulas suprarrenales, así que lo que vamos a ver hoy básicamente son ¿qué fármacos vamos a dar cuando estamos hablando de tiroides, o sea, tiroidiopatías, enfermedades de tiroides? ¿Cuáles son los fármacos que vamos a dar en la diabetes? Ya sean hipoglucemiantes orales o insulina. Y vamos a hablar también de las dislipidemias, que tienen algo que ver con lo que vimos la clase pasada, que es de cardiología, porque ya les había dicho que con lo que respecta a factores de riesgo cardiovasculares, nosotros tenemos que medicar cuando llegan a cierto rango, lo que son las dislipidemias, el colesterol alto, los triglicéridos altos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando de tiroides y la farmacología de los trastornos de tiroides. Entonces, tienen que recordar, obviamente, de fisiología, ¿sí? De primer año, para cuando estamos hablando de licenciatura en obstetricia y de medicina, y no sé si también lo verán en otras carreras, y que sí, de cómo está regulado el eje tiroideo, cuáles son las hormonas. Nosotros vemos que a partir de lo que sería el hipotálamo, manquen que activo el láser acá, vemos que desde el hipotálamo se libera una hormona que estimula a la hipófisis a secretar TSH, que es la otra hormona que
estimulan la glándula tiroides a sintetizar las hormonas activas que van a llegar a los órganos efectores y cumplir su función. En este caso, T4 y T3. La gran mayoría de la T4, cuando llega a los órganos efectores, se metaboliza en T3 porque esta T3 o triiotironina es básicamente la que es la sustancia activa y la que genera todos los cambios a nivel metabólico y las acciones terapéuticas que queremos con las hormonas tiroideas. Y recordar obviamente que las hormonas, tanto T3 como T4, hacen una retroalimentación negativa tanto a nivel hipofisiario como a nivel hipotalámico para negativizar la síntesis y secreción de las hormonas liberadoras. ¿Sí? Entonces, y esto también lo tienen que haber visto, ¿sí? En fisiología, simple y sencillo, de cómo es la síntesis de las hormonas tiroideas. Nosotros tenemos que saber que a partir del yodo que ingerimos en la dieta, o del yodo que, bueno, sí saben que acá en Argentina nosotros tenemos una ley reguladora de que ciertas sustancias tienen que estar iodadas, por ejemplo la sal de mesa es una de las sustancias que están iodadas para evitar déficit de yodo, ¿sí? Que no estemos todos con bocio caminando por la vida por falta de yodo. Así que básicamente la TSH, ¿sí? Lo que va a estimular es la captación del yodo, que se circula por el torrente sanguíneo, ¿sí? A través de este cotransportador, por el cual entra yodo junto con sodio. A su vez, si recuerdan la histología de lo que sería la glándula tiroidea, vamos a ver que esta glándula tiene en su parénquima folículos que se distribuyen a través de células epiteliales y dentro tienen un coloide donde se almacenan todas las hormonas precursoras y todo lo que es tiroglobulina y el yodo que entra. ¿Cómo entra el yodo al coloide una vez esté dentro de la célula folicular? Entra a través de un cotransportador que se denomina pendrina, por el cual entra yodo y sale cloro, ¿sí? Una vez el yodo se va a peroxidar y se va a unir con la tiroglobulina, este yodo ya oxidado a través de la peroxidasa. Pero antes tenemos que saber cómo es que entra la tiroglobulina de la célula folicular al coloide. Y lo hace a través de la síntesis que se hace en el retículo endoplasmático, ¿sí? Biologías de cero, y a través del aparato de Golgi se forma una vesícula, la cual obviamente después entra al coloide por exocitosis. Una vez que el yoduro se oxida y se une a la tiroglobulina, lo que vamos a estar formando son T1 y T2, que son básicamente las prohormonas o hormonas precursoras de T3 y T4. Luego, esta tiroglobulina, unidas a T3 y T4, junto con T1 y T2, sí, también puede hacerlo, entra de nuevo a la célula folicular por pilocitosis. Las proteasas, ¿sí? Van a desligar a esa tiroglobulina de las hormonas tiroideas, tanto precursoras como las activas, y después por la alta solubilidad, T3 y T4 terminan pasando hacia la sangre al ser sustancia que tiene liposolubilidad, recuerden membrana celular, bicapa fosfolipídica, pasándonos tranquilamente a la sangre. Eso es básicamente sencillo y conciso cómo se sintetizan las hormonas tiroideas. Y este básicamente es el mecanismo de acción que tienen las hormonas, ¿sí? Vieron que yo les había dicho que tanto T3 como T4 llegan al órgano efector y llegan a la célula. Una vez entran, ¿sí? Al ser al ser hormonas derivadas de la tiramina, ¿sí? Tienen el receptor ubicado en el núcleo celular. Entonces, yo les había dicho que T4, la gran parte, pasa a T3 por parte de la iodasa, que es una enzima que cataliza la conversión de T4 a T3, ¿sí? Entonces, T3 va a su receptor, que se ubica en el núcleo celular, que es el receptor de hormona tiroidea, y la respuesta a esta estimulación o a esta señalización intracelular es la transcripción de genes, los cuales, a su vez, van a estimular al ARN mensajero para estimular la síntesis de nuevas proteínas. Estas nuevas proteínas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estimular el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso central, el crecimiento en general, sí. A nivel cardiovascular va a aumentar el flujo sanguíneo a los tejidos, va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca, por eso tiene un efecto cronotrópico positivo, va a aumentar la fuerza contráctil del corazón, por eso decimos también que tiene
efecto inotrópico positivo y va a aumentar la respiración. Después, a nivel de metabolismo, lo que va a aumentar son el número, momentáneamente, el número de mitocondrias que se encuentran adentro de la célula y a su vez la funcionalidad de las mismas, estimula las bombas sodios ATPasa que se encuentran en la célula efectora, el consumo de oxígeno por parte de la célula, la absorción de glucosa, la gluconeogénesis y la glucogenólisis, aumenta la lipólisis, la síntesis de proteínas y en algunos casos puede aumentar el índice de masa corporal, pero no es lo más frecuente. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que les acabo de decir. Básicamente recuerden la anatomía, donde se encuentra la tiroides, por debajo de lo que sería laringe, por delante de lo que sería faringe, bueno, por arriba de la tráquea, en relación con muchos músculos con estructuras de cabeza y cuerpo. Bien. Bueno, otras funciones que no les dije de las hormonas tiroideas, obviamente control de crecimiento. Es importante que los nenes durante la etapa placentaria, ¿sí? Los fetos, reciban un aporte tiroideo óptimo, por así decirlo, de yodo, porque bueno, nacer con hipotiroidismo congénito no es muy bonito que digamos. También estimula la diferenciación celular y previene la contracción muscular, también influye en la motilidad intestinal. Van a ver que en cuadros de hipertiroidismo las personas tienen la motilidad intestinal aumentada, ¿sí? En cambio las personas con hipotiroidismo la motilidad intestinal se va a ver reducida. Y también va a participar en el desarrollo y erupción dental. Sí, estas son algunas de las características que tenemos tanto de los trastornos hipotiroides como hipertiroides. ¿Sí? El crecimiento y desarrollo en el hipotiroidismo va a estar alterado, mientras que en el hiper va a estar acelerado. Imagínense que el hipotiroidismo es todo para abajo y en el hiper todo para arriba. Actividad y sueño, hipotiroidismo, letargo, con sueño incrementado, hiper, actividad incrementada, con sueño disminuido, hay intolerancia al frío en el hiper intolerancia al calor, cambios en la piel en el hipotiroidismo está áspera y reseca, y en el hiper está normal, o, bueno, acá en el cuadro no lo puse, pero puede estar levemente aumentada de temperatura, ¿sí? La transpiración es leve o nula en el hipotiroidismo y excesiva en el hiper. El pulso, con respecto al hipotiroidismo, puede estar normal o ligeramente bradicárdico, ¿sí? Y en el hiper, al revés, normal o taquicárdico. Como les decía, los síntomas gastrointestinales, en el hipo hay estreñimiento, ¿sí? Apetito disminuido y aumento de peso. Y en el hipertiroidismo hay diarrea o aumento de la motilidad gastrointestinal, aumento de apetito y disminución de peso. Con respecto a los reflejos, que son los reflejos osteotendinosos, o sea, cuando estamos hablando de reflejos profundos, van a estar lentos, hay hiporreflexia, y en el hipertiroidismo van a estar aumentados, con hiperreflexia. Con lo que respecta a lo psicológico, el hipotiroidismo tiene algunos trastornos de depresión o a veces apatía, y en el hipertiroidismo síntomas de ansiedad, de estado nervioso y de irritabilidad. Y obviamente en el hipotiroidismo las concentraciones de hormona plasmáticas van a estar bajas. Acá no tendría que decir T4, tendría que decir TSH, después modificar cuando se los pase. La concentración plasmática de T3 y T4 en el hipotiroidismo van a estar disminuidas y en el hipertiroidismo van a estar aumentadas, ¿sí? En cambio, la TSH en el hipotiroidismo está aumentada, y eso es lo que nos valimos nosotros con valores de laboratorio para hacer un diagnóstico. Esta persona tiene hipo o hipertiroidismo, en base a los valores de TSH y de T3 y de T4. Entonces, vamos a empezar hablando primero de lo que sería levotiroxina y liotironina. Levotiroxina y liotironina son las hormonas fabricadas por el ser humano, básicamente, en laboratorios para cubrir aquellos trastornos de hipotiroidismo. Entonces, nosotros le estamos administrando a la persona hormonas fabricadas básicamente para cubrir la función de las hormonas que no estarían sintetizando en sangre por X razón, sea un trastorno autoinmune, como ser una tiroiditis de Hashimoto, o ser algo congénito, como un hipotiroidismo congénito, o un hipotiroidismo regional por falta de yodo, sea levotiroxina y liotironina. Las principales diferencias entre lo que sería la levotiroxina y la liotironina es que la levotiroxina es básicamente T4, ¿sí? Y la liotironina es T3. Entonces, básicamente, pasa que la liotironina, al ser ya T3, como les dije, la forma activa actúa un poco más rápido, y la levotiroxina tarda un poco más en actuar, ¿sí?
Pero con lo que respecta a mecanismo de acción, es esto. O sea, básicamente estamos brindándole al cuerpo las hormonas que no estaría fabricando. Entonces, con lo que respecta a características farmacocinéticas, ¿sí? La vía de administración puede ser oral o intravenosa. Y intravenosa es importante saber que existe esta vía de administración porque puede haber estados de urgencia que denominamos nosotros como ser un coma mixedematoso, ¿sí? Que es que cuando eso ocurre cuando las hormonas tiroideas están ultra bajas adentro de la sangre. Entonces podemos administrarlo de forma rápida, lo que sería T4 por vía intravenosa. Y si no, la que todos conocen, la levotiroxina, ¿sí? La dosis más común de 100 microgramos por vía oral. Que hay que pedirle al paciente, obviamente, que haga cuando tome levotiroxina, que se levanta a la madrugada, que trate de no comer nada junto con la administración de levotiroxina, que la tome en ayuno, ¿sí? Con ninguna otra cosa. Y después, a la media hora o a la hora, para que no intervenga en la absorción, recién ahí puedes accionar, ¿sí? Se trata de que te tome por la mañana y en ayunos. La absorción, sí, se va a absorber en el tracto gastrointestinal, principalmente duodeno, yeyuno proximal y medio, y obviamente va a variar individualmente, ¿sí? Dependiendo de la persona y disminuye con la edad. Con lo que respecta a la distribución, que ya lo vimos en la primera clase, va a circular muy fuertemente a la transtiretina, ¿sí? También a lo que sería la interalfa-globulina fijadora de tiroxina, prealbumina y albumina. Todas estas son proteínas a las cuales la levotiroxina se ancla para que sean transportadas en sangre. Menos del 1% circula libre, o sea, en su forma activa, y tiene una semivida de 7 días, ¿sí? Esto es importante que lo sepan porque hay veces que el paciente se puede olvidar de tomar la levotiroxina por 1 o 2 días, y esto es bueno de que tenga una semivida tan larga porque si el paciente se olvida de tomarse una dosis no pasa nada, ¿sí? Obviamente que si se olvida por 14 días de tomar la levotiroxina va a terminar en un coma, pero bueno, le damos una franja diaria de 7 días, una franja semanal como para que no se olvide, pero bueno, lo ideal y de buena práctica es que lo tome todos los días. Con lo que respecta al metabolismo, ya les dije, T4 va a ser metabolizada en todos los tejidos a T3 y T3 reversa. T3 reversa básicamente es un metabolito inactivo, ¿sí? Básicamente en todos los tejidos se puede inactivar, pero bueno, la que sería activa parte es T3. Y en el hígado también se puede examinar oxidativamente o descarboxilar a ácido tetraiodotiroacético y también a T3 y T3 reversa por conjugaciones, o sea que serían reacciones hepáticas de tipo 2 con sulfato o con glucoronato a triiodotiroacético, ¿sí? Y por excreción los metabolitos conjugados, o sea los que pasaron por fase 2 hepática, se van a eliminar principalmente por orina. Entonces, ¿cuáles son principalmente los efectos adversos que van a estar en un paciente que está tomando levotiroxina? Y van a ser los mismos que son los del hipertiroidismo. Si hay una sobredosis, o sea, cuando yo digo sobredosis, cuando hay dosis de más, no es que no se intoxica, ¿sí? Puede haber sensación de calor, hiperactividad cardíaca, con eso nos referimos a taquicardia y palpitaciones, temblor, sudoración, intranquilidad o nerviosismo, insomnio y descenso de peso, que eran las cosas que nosotros habíamos hablado con lo que respecta a los síntomas y signos en el hipertiroidismo. Bien, esto les doy un ejemplo, obviamente son marcas comerciales, pero bueno, es importante que sepan que viene levotiroxina y liotironina. Lo que más se usa es levotiroxina. La liotironina es difícil de conseguir y a veces ni hay. Después, cuando estamos hablando de fármacos para los trastornos hipertiroideos, perdón, como darles un ejemplo, enfermedad de Graves o bocio o nódulos tiroideos, que son benignos en la gran mayoría de los casos, podemos dar metimazol o tiamazol también lo pueden encontrar. O como marca comercial se dice danantisol. El metimazol lo que va a hacer inhibir a esta peroxidasa que me estaba hostigando este yoduro y va a inhibir también a lo que es el acople de T1 con T2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este yodo básicamente nunca llega a iodarse y a su vez este yodo que se une con los restos de tiroglobulina y a su vez se acoplan para formar T3 y T4, tampoco estoy sintetizando hormonas. Entonces, a la larga o a la corta, básicamente
inhibo esta ultrasíntesis de hormonas adentro de mi organismo. Eso es básicamente el mecanismo de acción del metimazol. Es inhibir a la peroxidasa y al acople de T1 y de T2 dentro del coloide de la glándula tiroidea. Entonces, acá está la marca, viene de 20 miligramos. Entonces, ¿qué son los efectos adversos que puedo encontrar? Además de efectos de hipotiroidismo y de bocio, lo que puedo encontrar sí es agranulocitosis, y se lo pongo en mayúsculas porque es hacer algo que puede llegar a ser raro, es importante tenerlo en cuenta, además de leucopenia, es por eso que un paciente de vez en cuando se tendrá que hacer un control con lo que respecta a un hemograma completo para ver que estén la serie roja, la serie blanca, ¿sí?, dentro de lo que serían valores normales. Puede causar también erupciones cutáneas o urticaria, ¿sí?, artralgias, que sería dolor en las articulaciones, generalmente de grandes articulaciones, y si no, también puede llegar a causar fiebre. Pero lo más grave que tenemos que tener en cuenta es la agranulocitosis, ¿sí? Esto con lo que respecta a efectos adversos. Y si no me confundo, hasta ahí estamos con tiroides. ¿Alguna pregunta hasta acá con lo que respecta a tiroides? Eso es básicamente lo más importante que tienen que saber con lo que respecta a fármacos. Después hay un montón de otras terapéuticas para tratar enfermedades tiroideas, como la cirugía, iodos radioactivos, pero dentro de todo, esto es lo que hacemos de manera farmacológica. ¿Hasta acá alguna duda? También para la enfermedad de Hashimoto, Ujú. que también se usa el mismo fármaco que estás. ¿Todo en orden, Rob? Sí, sí, nomás que Ah, la como que se Hashimoto cortó. que es, perdón, la enfermedad de Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune, que es con los mismos síntomas que el hipotiroidismo, también se controla con la T4. Exactamente. Sí, sí. Al ser, bueno, autoinmune, sí. Lo que pasa con la enfermedad de Hashimoto es que a veces es medio confusa en el sentido de que tiene un estado primero de tirotoxicosis, porque imagínense anticuerpos que van directamente a la glándula tiroidea a destruirlo. Entonces, en todo ese coloide que nosotros teníamos un montón de hormonas almacenadas, imagínense que de la nada se empiezan a liberar al torrente sanguíneo. Entonces el paciente puede tener por un corto periodo de tiempo, de ser días a semanas, un estado de tirotoxicosis o de hipertiroidismo, y después que los niveles de esa glándula se van disminuyendo, el paciente entra en un hipotiroidismo per se, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a darle levotiroxina. Y bueno, el diagnóstico se hace obviamente con la clínica y también con anticuerpos. Nosotros medimos los anticuerpos séricos en sangre, que son los no me acuerdo el nombre ahora, los anticuerpos, bueno, Ro, si me querés hacer acordar de los anticuerpos que se miden. Los anti-transglutaminasa. No, te veo. No, esos no son de los tiroides, pero bueno, medimos anticuerpos No, en sangre eso es básicamente para... celiaquía. Exactamente, sí. Bueno, pero tengan en cuenta que se miden con anticuerpos la tiroiditis Hashimoto. Bien, vamos a pasar con diabetes. ¿Qué es lo importante que ustedes sepan de la diabetes? Obviamente la fisiopatología, es lo importante que se la sepan. Obviamente esto es lo ínfimo y necesario que tienen que saber de la diabetes. Obviamente que hay en el páncreas, nosotros tenemos diferentes tipos de células y estos diferentes tipos de células van a sintetizar diferentes tipos de hormonas. Tenemos las células que eh, van a estimular la producción de insulina y células que van a estimular la producción de glucagón, ¿sí? Y estas dos hormonas dentro de, o sea, sabemos que hay un montón de otras hormonas también que regulan la glucemia en sangre, son las que más se conocen y por ahí las que más estudiadas están. Entonces, al aumentar la glicemia, las células beta van, o sea, se estimulan a las células beta para aumentar la producción de insulina. Y al disminuir la glucemia, va a estimular a las células alfa para aumentar la producción de glucagón, ¿sí? La insulina obviamente va a estimular la absorción de glucosa y almacenamiento de glucógeno por el hígado, y lo que sería el glucagón va a estimular la ruptura de glucógeno y liberación de glucosa por el hígado.
¿sí? Eso es lo básico y necesario que necesitan para saber la farmacología de la diabetes. Entonces, esto es básicamente más de lo mismo, ¿sí? Eh, Al tener baja concentración de azúcar en sangre, se libera glucagón, va hacia el hígado y promueve la degradación de glucógeno a glucosa. En respuesta, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Al revés, es lo de la insulina, ¿sí? Y recuerden siempre que el estrés, ¿sí? Otras hormonas que les había dicho, ¿sí? Tanto cortisol como adrenalina y noradrenalina van a promover, por un lado, el cortisol a la degradación de proteínas a glucosa, entonces aumentan los niveles de glucosa en sangre, y la adrenalina y noradrenalina va a promover también la conversión de glucógeno a glucosa, a su vez dando hiperglucemia. ¿Sí? Y estos, todos son los fármacos que podemos dar para la diabetes. Sí. Pasamos desde las biguanidas, que es la triple metformina, que es de primera línea, ¿sí? Que es la que más damos para la diabetes, o sea, vos decís diabético tipo 2, de cajón tiene una metformina como primer tratamiento. Hay otros fármacos que se están dejando de usar, como sean las tiazolidinedionas, o nosotros le decimos tiazonas, que es un poco más sencillo de decir, o las sulfonilureas, que las sulfonilureas, voy a hablar en castellano, la cagada es que te causa hipoglucemia. Entonces, en pacientes que tienen mucha tendencia a la hipoglucemia, como un ejemplo ser los adultos mayores, tratamos de no darle sulfonilurea porque con hipoglucemia el paciente pierde el conocimiento, el paciente se cae, se fractura, termina operado de la cadera con un tromboembolismo de pulmón y bueno, es un conjunto, una serie de eventos desafortunados por dar un simple fármaco. Pero hay otros que son más nuevitos, más bellos, le digo yo, que son los inhibidores de SGLT2, como la paglifosina, agonista de GLP-1, ¿sí? E inhibidores de DPP-4, que son, este es un inhibidor de un cotransportador que se localiza, no sé si lo tengo acá en el Power, pero se los voy a aplicar por las dudas, que se localiza a nivel renal, ¿sí? Que inhibe la reabsorción de glucosa. Entonces lo que van a hacer es, al inhibir la reabsorción de glucosa, se genera glucosura y toda esa... recuerden que en riñón nosotros tenemos un umbral de glucosa, ¿sí? De alrededor de 180 miligramos, por el cual a partir de ahí empieza a haber glucosuria. Entonces al inhibir este contraportador, mandamos azúcar por orina y bueno, así ayudamos no solamente a mejorar la glucemia, sino que tiene un buen perfil para ayudar a la pérdida de peso, reducir el riesgo cardiovascular y reducir el daño renal. Lo único que tienen tanto los inhibidores de SGLT2 como la agonista de GLP-1, ¿sí? Que esta es una incretina, ¿sí? Si recuerdan lo que sería fisiopatología o fisiología, más bien vamos a decirle, de lo que sería el apetito, los que son las incretinas generan un aumento de la saciedad, ¿sí? Entonces también lo que va a hacer es ayudar a la pérdida de peso, regular también los niveles de glucemia, pero lo que pasa es que tienen alto costo, ¿sí? Y también requieren ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica. O sea, nosotros si tenemos un paciente ya con un filtrado glomerular menor a 90, ya teníamos que estar ajustando el medicamento para que no hagamos un daño de más. O sea, lo primero que tenemos que hacer es no dañar al paciente, y bueno, esperamos esto. Y después tenemos los inhibidores de DPP-4, que es una estructura que degrada a estas incretinas que aumentan lo que sería la saciedad y lo mismo. Sí, lo mismo que con los otros dos grupos, van a ser de alto costo y también van a requerir el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal crónica. Así que, de hipoglucemiantes orales, sí, lo que nos vamos a quedar en una primera instancia es con una metformina. Empezamos con, no sé, 500 miligramos de metformina. Es eficaz, reduce el riesgo cardiovascular, sí. Los únicos efectos secundarios que tienen, sí, y que son bastante notorios, son los gastrointestinales. El paciente te va a empezar con náuseas, vómitos, dispepsia. Puede haber deficiencia de vitamina B12, pese a que es algo raro, puede llegar a pasar. Y bueno, la única contraindicación, no es la única, sí, pero una insuficiencia renal o la intolerancia al medicamento son contraindicaciones, y también todo lo que es situaciones de un estado
de que el organismo requiera mucho oxígeno para cumplir con sus funciones, como ser ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática, ¿sí? No vamos a dar metformina. Y después acá tenemos a la insulina. Sí, la insulina la conocerá por ser el fármaco de elección en diabetes tipo 1, porque en la diabetes tipo 1 también, generalmente, en la gran mayoría de los casos, es autoinmune, ¿sí? Entonces los anticuerpos se dirigen contra las células beta del páncreas y me destruyen todas las células que producen insulina. Es a veces también que en la diabetes tipo 2 puede pasar de ser estas células beta, lo que pasa es que se comienzan a atrofiar porque están tan estimuladas durante mucho tiempo por la insulina resistencia que se comienzan a atrofiar y bueno, conducen a una falla pancreática, si se lo quiere decir, entonces tampoco se libera insulina, y ese paciente tipo de diabetes tipo 2, que uno diría, ¿para qué le das insulina si no es insulino requiriente? Generalmente nosotros ya no usamos esta terminología, sino que bueno, también puede llegar a usar metformina. La insulina, obviamente, es la medida más eficaz de todas. Obviamente también tenemos que hacer ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica, y se hace generalmente un inicio temprano de la administración en pacientes con catabolismo, con síntomas de hiperglicemia, que son las P, que lo conocen todos, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, ¿sí? También con una glucosa igual o mayor a 300 miligramos de cilitro, ¿sí? Que sería al azar. No en ayunas. Pero bueno, recuerden cómo es el diagnóstico de diabetes, cómo son los valores tanto de glucemia en ayunas como de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, de la glucemia en azar, y recuerden que la glucemia en azar sí o sí con síntomas. La hemoglobina glicosilada por ahí se la puede usar como diagnóstico, como no, pero generalmente lo que más la usamos es básicamente para ver cómo se estuvo midiendo el paciente con el control de la glucosa y la insulina o su medicación para ver qué tan bien se estuvo cuidando terapéuticamente. ¿Sí? Bueno, la podemos clasificar en insulina humana o análogo de insulina, ¿sí? Pueden ser por vía subcutánea. Inhalada no existe, o sea, esto porque es un cuadrito muy bonito de países nórdicos que tienen insulina inhalada. Acá en Argentina terminando no pongo insulina inhalada ni a palo, ni en un sanatorio, así que olvídense de la insulina inhalada. Obviamente también tiene mayor riesgo de hipoglucemia, por ejemplo, la NPH, ¿sí? Que es una insulina de mediana semilla, o la premezclada. Después tenemos los análogos, que son por vía subcutánea también, y que tenemos los tipos basal, que son para concentraciones regulares de larga duración y de rápida, como ser la aspartica, ¿sí? Insulina aspartica, tienen acción rápida y menor duración. Esto es un pantallazo general, ¿sí? Esto es básicamente fisiología de cómo funciona básicamente la célula beta. Recuerden que la glucosa entra a través de la membrana celular, a través del transportador GLUT2, ¿sí? Entonces, esta glucosa hace que aumente el ATP, o sea, no me voy a poner a explicarles cadena respiratoria, porque bueno, no me gusta el tema y ustedes lo deben saber mejor que yo, la gestión de bioquímica, ¿sí? Entonces, este aumento de ATP va a cerrar este canal de potasio que es sensible a ATP, va a haber una despolarización celular, ¿sí? Y esta despolarización lo que me va a provocar es que se abran canales de calcio sensibles al voltaje. Esta hipercalcemia que se va a hacer intracelular, lo que va a hacer es la liberación de insulina a través de estos gránulos que van a formar, están dentro de vesículas, ¿sí? Se van a liberar mediante exocitosis al torrente sanguíneo. Entonces, básicamente tenemos que saber esto para ver cómo actúa cada fármaco dentro de la célula beta. Y esto es un poco de insulina. Ustedes recuerden que en insulina tenemos diferentes picos, siempre por ingesta. O sea, cuando desayunamos, pico de insulina, cuando almorzamos, pico de insulina, y cuando tenemos otro pico de insulina para que se encuentre en una meseta, ¿sí? A la noche, tarde-noche. Obviamente, el mecanismo de acción de la insulina, si recuerdan, es un receptor hormonal unido a tirosinquinasa, ¿sí? Se va a fijar a receptores específicos en células que son insulina sensibles y va a producir una activación de transporte de las exosas, alteraciones en enzimas intracelulares, modificaciones en la regulación de genes e inducción de la síntesis de ADN, ARN,
proteínas y lípidos, que es lo que buscamos nosotros con la administración parenteral de insulina, que sea hipoglucemiante, promoviendo lo que sería el almacenamiento de fuentes energéticas y la utilización en las células hepáticas, musculares, adiposas cerebrales, renales y, aunque no lo crean, también gonadales. ¿Sí? Esto es básicamente como es la transducción intracelular de insulina. Recuerden que el receptor de insulina es un receptor unido a tirosina quinasa que va a aumentar toda esta cascada de señalización intracelular que es ultra compleja y me excede a mi conocimiento. No es que me exceda a mi conocimiento, pero vamos a hacer un curso que tengo que hacer, dar un montón de temas y me pongo a explicarles. En la cascada del fosfatidina-inositol trifosfato vamos a estar 30 años hablando de segundos mensajeros y no es la idea. Entonces, ¿cuál es la característica básicamente de la insulina? Vía de administración, obviamente parenteral, y la absorción va a depender de por dónde se administre. La que se administra subcutáneamente sí se va a absorber rápidamente, a menos que tengamos una insulina por vía intravenosa, obviamente más que rápido, ¿sí? Y la biodisponibilidad va a variar según el sitio y técnica de aplicación, y el uso simultáneo de otros tipos de insulina, ¿sí? Acuérdense que siempre que le recetan a un paciente insulina, siempre se tiene que ir cambiando el lugar de inyección por estas reacciones de lipodistrofia que puede llegar a provocar. El metabolismo es principalmente hepático y se va a excretar principalmente por orina. Los efectos adversos, obviamente, son las hipoglucemias, ¿sí? Tanto de acción rápida como de acción larga, como de acción rápida, ¿sí? Un paciente puede entrar en una cetoacidosis diabética en una hipoglucemia cetoacidosis cuando tenemos la glucemia por el techo. Puede haber no me sale la palabra, una mala administración de la glucosa, de la insulina, o que el paciente haya administrado la insulina mientras no venía comiendo, entonces clava una hipoglucemia y puede ser una leve de menos de 70 miligramos, donde le das un baje y listo, ya estamos, o te puede caer en una depresión decisoria, puede llegar a estar en un estupor, llegar a un coma, y si no le das un suero glucosado no te va a reaccionar, básicamente. Eso básicamente, la farmacocinética y efectos adversos de la insulina. Ya vimos el mecanismo de acción y la acción terapéutica deseada. Estos son los diferentes tipos de preparaciones de insulina. Recuerden que existen las rápidas, las de acción corta, las intermedias, la NPH es la que se usa en el embarazo, también tenemos la tracción prolongada y las premezclas, o sea que vienen dobles. Parte viene, por ejemplo, esta NPH, que es la de acción intermedia, junto con regular, que es de acción corta. Como para darles un ejemplo. Después, por otro lado, tenemos a las sulfonilureas, ¿sí? Como darles un ejemplo de lo que sería, no me sale el nombre, glibenclamida, no me salía el nombre. Lo que ya van a hacer es fijar a la subunidad SUB1 de estos canales de potasio que ya les había comentado antes. Estos canales tienen una subunidad dentro de las otras subunidades que conforman el canal iónico, que son dependientes de ATP y que se van a encontrar en la membrana de la célula beta del páncreas, provocando la despolarización. Y si recuerdan qué era lo que provocaba la despolarización, van a entender bien que entra calcio y sale la insulina que estaba almacenada en esos gránulos por exocitosis alto ribonucleína. ¿Sí? Son hipoglucemiantes, o sea que van a provocar la liberación de insulina hiperformada, pero bueno, recuerden, esto como causa de hipoglucemia no lo podemos dar en pacientes que son propensos a la hipoglucemia. Un ejemplo muy claro son los adultos mayores. Tienen buena absorción por vía oral, tienen una solubilidad que varía de 1 a 5 horas hasta las 24 a 48 horas. El metabolismo va a ser hepático, ¿sí? En proporción variable, tiene una eliminación principalmente renal, y al ser muy liposolubles pueden atravesar la barrera placentaria y pasar a leche materna. Es por eso que por ahí están contraindicados en el embarazo. O sea, la gran mayoría, por no decir todos, están contraindicados en el embarazo por llegar a ser teratogénicos para el feto. Y obviamente la hipoglucemia, como les había dicho, evitar el periodo anciano, insuficiencia hepática renal. Además, otro de los efectos adversos puede ser el aumento de peso, molestias gastrointestinales, no tanto como la metformina, pero sí pueden causar alguna que otra náusea o dispepsia, pueden llegar a causar reacciones de hipersensibilidad, alguna que otra urticaria, ¿sí?
y alteraciones en la médula ósea, en lo que sería la serie blanca. ¿Sí? Al fijarse acá, van a aumentar la despolarización. Después tenemos a los derivados de la meglitinina, ¿sí? Que también van a fijarse a la subunidad sub-1 de los canales de potasio, pero la gran diferencia con las sulfonilureas es que sí o sí necesitan glucosa para funcionar, ¿sí? Entonces por ahí el riesgo de hipoglucemia es un poco más bajo que con lo que sería la sulfonilurea, con lo que sería una glibenclamida. Después, esta es la metformina, la que todos conocemos y amamos, que es un antihiperglucemiante, pero no es un hipoglucemiante, hasta que no me va a causar una hipoglucemia, ¿sí? Lo que me va a reducir es la hiperglucemia basal y postprandial, no va a ser activa en ausencia de insulina, ¿sí? Lo cual es bueno, obviamente, pero es malo a la vez cuando el paciente diabético tipo 2 atrofia células beta y básicamente pasamos de metformina a una terapia inyectable con insulina. Básicamente lo que va a hacer es aumentar la penetración de glucosa en los tejidos que son los que ya les había dicho antes, todo lo que es cerebro, todo lo que es músculo, tejido adiposo, ¿sí? Y va a reducir la gluconeogénesis hepática y disminuir la absorción intestinal de glucosa, ¿sí? A través de lo que sería la AMPK y la translocación de los receptores GLUT4. También puede llegar a aumentar el colesterol bueno que le decimos nosotros, que es el HDL, y disminuir el LDL, con lo cual también mejoramos el perfil lipídico del paciente, ¿sí? Tiene una buena absorción por vía oral, tiene una semivida de eliminación de 2 a 4 horas, por ahí pueden encontrar en los libros que no se metaboliza, pero sí se metaboliza, hasta un 10% en hígado, y los efectos adversos más frecuentes, sí, es lo gastrointestinal. Lo más grave es la acidosis láctica, lo cual es muy raro que pase, ¿sí? Pero puede haber también acidosis láctica. Muy raro que pase en un paciente que está tomando metformina, generalmente nunca llega una acidosis láctica por metformina, ¿sí? Pero bueno, está descrito y en algún momento puede llegar a pasar. Pero bueno, no por eso vamos a dejar de dar metformina, que es ultra noble y lo mejor que tenemos. Bueno, no lo mejor que tenemos, pero es muy bueno para la diabetes tipo 2. Las glitazonas, por otro lado, como darles un ejemplo, las pioglitazonas, lo que van a hacer es sensibilizar o aumentar la acción de insulina, sí, pero sin incrementar su secreción. Entonces, el mecanismo de acción obviamente va a ser diferente a una sulfonilurea. Lo que se hace es fijarse de manera directa a uno de los subtipos de los receptores de los peroxisomas, ¿sí? Desencadenando esta transcripción de ADN que va a modificar la transcripción, la expresión génica de enzimas inducidas por insulina e intervenir en el transporte de carbohidratos y lípidos, ¿sí? Entonces, al hacer este mecanismo de acción, van a aumentar esta captación de glucosa y la fijación de la insulina a la membrana y expresión de transportadores que disminuyen la gluconeogénesis hepática. Entonces, tiene un mecanismo de acción bastante distinto a los otros fármacos que venimos viendo, pero lo que sí tiene es que me va a sensibilizar a la célula para que capte más glucosa y para que la insulina esté más tiempo en la membrana, ¿sí? Se van a absorber bien por vía oral, con buena biodisponibilidad, ¿sí? El metabolismo hepático y los efectos adversos, por ahí siempre va a ser, las molestias gastrointestinales son siempre, o sea, fármacos que des, fármacos que puede dar náuseas o dispepsia, pero puede llegar a haber edemas, anemia, aumento de peso, alteraciones hepáticas, y está descrito también fracturas de caderas en mujeres. Uy, perdón, me fui. Da fracturas de cadera en mujeres, pero también muy raro. Hasta ahí, diabetes. Dimos lo más común que se utiliza en la diabetes. Por ahí yo no tengo en este Power todo lo que son análogos de incretinas e inhibidores de SGLT2, ¿sí? Pero bueno, ya más o menos traté de explicarle más o menos cómo es el mecanismo de acción de esos fármacos, que dentro de todo, en algunos libros están, en algunos libros no, porque son fármacos que son nuevos básicamente. No sé si quedó alguna duda o terminamos con dislipidemias y seguimos con, con lo que sería benzodiazepinas. Lucho, Yo quería saber qué medicamentos están contraindicados en el embarazo. Todos los hipoglucemiantes orales que quieras dar en el embarazo van a estar contraindicados, básicamente.
¿sí? La embarazada tiene que usar insulina NPH sí o sí. Y te digo insulina NPH porque por ahí es lo que más tenés en el medio público, además de la insulina corriente, ¿sí? Pero insulina sí o sí en la embarazada. Bueno, gracias. No, no hay de qué. Lucho, para un diabético de tipo 1, Ujú. insulina, ¿no? También se le puede medicar con metformina para ayudar a bajar la glucosa en sangre. No está así en las guías. O sea, las guías te dicen que al ser un paciente que es insulino dependiente, ¿sí? Tenés que dar insulina. Y ahí, cuando yo explicaba el mecanismo de acción de la metformina, por ahí puede llegar a servir, sí, pero no está científicamente comprobado. O sea, yo al menos no leí ninguna guía o estudio que avale la doble terapia junto con insulina y metformina en un paciente con diabetes tipo 1. Sí te puedo decir que puede llegar a estar bien en un paciente con diabetes tipo 2, que en algunos casos donde haya un mayor consumo de glucosa, como ser, no sé, una infección grave o una insuficiencia, por así decirlo, no sé, donde haya un mayor consumo de glucosa, sí, ahí podría estar eh, indicado una doble terapia, sea oral e inyectable junto con metformina e insulina. Pero para la diabetes tipo 1, insulina solamente. Bien. ¿Alguna otra? Bueno, seguimos entonces. No se quejen con los adipocitos, sí. No se quejen con las lipidemias, sí. Pero bueno, cuando hablamos de factores de riesgo cardiovasculares, uno de los factores de riesgo cardiovasculares, sí, son el colesterol alto, los triglicéridos altos, sí. Entonces tenemos que reducir estas placas de ateroma y este colesterol alto, sí, que tenemos en sangre. Entonces, ¿por qué dirán que está relacionado también con el sistema endocrino? Bueno, porque tenemos una entidad que se denomina síndrome metabólico, que conlleva tanto obesidad central con nivel alto de triglicéridos, niveles bajos de HDL con presión arterial elevada, por eso también cardio, y también altos niveles de glucosa en plasma, por eso tenemos lo endocrinológico también. ¿Recuerdan cuáles son los niveles deseables que necesitamos de colesterol total, que sea menor de 200 miligramos, que el LDL sea menos de 100, que el HDL sea más de 40, y que va a depender, obviamente, para mujer y para varón, y de triglicéridos que sean menos de 150. Eso sí, lo que nosotros buscamos como objetivo de LDL en un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular es que sea menor de 70, ¿sí? Pero menos de 100 es aceptable, algunos lo toman todavía como aceptable, yo lo tomo que un paciente tiene un montón de riesgos cardiovasculares, te clavó 30 infartos, 90 ACVs y tiene una hipertrofia ventricular, y mira, yo te diría que bajemos esos LDL por debajo de 70 dentro de la medida de lo posible. Pero bueno, recuerden cómo se calcula el riesgo cardiovascular, recuerden cómo son las tablas para calcular el riesgo y cuáles son los criterios para definir síndrome metabólico. ¿Qué significa el síndrome metabólico y qué riesgo le da a mi paciente a nivel cardiovascular y endocrino? ¿Sí? Esto más o menos cómo es la biosíntesis, absorción, digestión y básicamente ya les dije biosíntesis de lo que serían los lípidos, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando de las estatinas. Las estatinas son unos fármacos bastante nobles para las dislipidemias, más que nada para bajar el colesterol, ¿sí? Ustedes si recuerdan la biosíntesis del colesterol, tenemos lo que es la beta-metilglutaril-CoA reductasa, ¿sí? Que tenemos estas estatinas que van a inhibir competitivamente y de manera reversible a esta enzima. Esta enzima lo que me hace es pasar el acetil-CoA, el beta-metilglutaril-CoA, esta enzima, me evita pasar de esto a mevalonato, de mevalonato escualeno y de escualeno colesterol, ¿sí? Entonces reducimos también la biosíntesis intracelular hepática toral de colesterol y disminuir su depósito celular.
Por otro lado, también tiene efectos pleiotrópicos, eso quiere decir que también actúan en otros sitios, ¿sí? Que van a mejorar la disfunción endotelial, reducen la respuesta inflamatoria, estabilizan las placas ateroscleróticas y reducen la respuesta trombogénica. Es por eso que la usamos también, no solamente para reducir un simple valor de laboratorio, sino pensando en la persona como un conjunto, sí o sí, después de que el paciente te clave un infarto, de que el paciente te clave una ACV, de que el paciente tenga un alto riesgo cardiovascular, nosotros damos estatinas para poder mejorar todo el perfil metabólico de ese paciente y poder, además de las medidas higiénico-dietéticas que uno tiene que implementar también en el paciente, disminuir el LDL, triglicéridos y aumentar el colesterol bueno. Lo que sí, lo que puede llegar a dar las estatinas son mialgias. Y esas mialgias, sí, son muy graves, pueden producir miositis, y esta miositis, si aumenta en gravedad, puede dar una rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis, si sacan raíz y desinencia de la palabra, es básicamente la destrucción de músculo. Ese músculo se transporta en sangre como mioglobina, va hacia el riñón y te puede dar una insuficiencia renal aguda. Y bueno, además está decir que es grave. Y también pueden producir angioedema. Pueden también dar un aumento de las transaminasas hepáticas, ¿sí? Insomnio y algunas veces exántenos. Pero lo que más tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Son lo que son las mialgias y lo que son la rhabdomiólisis. Por ahí lo que nosotros hacemos para ver en un paciente si está con riesgo de rhabdomiólisis es medir la CPK, que es la enzima que libera el torrente sanguíneo en casos de lesión muscular. Hacemos dosajes de CPK y bueno, vemos si actuamos en consecuencia o no. ¿Sí? Este es básicamente el mecanismo de acción de las estatinas, ¿sí? Este es los efectos pleiotrópicos que yo les decía, ¿sí? Que no solamente van a actuar a nivel de colesterol, sino también tiene propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, también tiene efectos en coagulación y agregación plaquetaria, también en la placa de ateroma y promotor de la función endotelial. Esas son las marcas que obviamente son, les digo marcas, pero bueno, tenemos atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, tenemos un montón de estatinas que podemos darle al paciente para reducir los niveles de colesterol en sangre. Otros, también, este es el ezetimibe, ¿sí? Que es un inhibidor de la absorción de colesterol, se da muchas veces en conjunto, ¿sí? Con las estatinas, cuando el paciente no logra alcanzar por sí solo, con medidas, o sea, con medidas higiénico-dietéticas, con actividad física, con ya las estatinas de base, si no logra, ¿sí? Ayudar al paciente a disminuir el colesterol, se le agrega ezetimibe, el cual, como mecanismo de acción, lo que va a hacer es bloquear la absorción de colesterol a nivel de este transportador, que se denomina NPC-1LI, ¿sí? Que se localiza en los enterocitos del TET1, para reducir la incorporación del colesterol a los kilomicrones, ¿sí? Porque recuerden que el colesterol se transporta en kilomicrones en sangre, induciendo la síntesis de receptores de LDL con el consiguiente aumento de su captación en sangre. Entonces, si aumentamos la captación de LDL, reducimos sus niveles en sangre y aumentamos su utilización por los tejidos. Entonces, algunos efectos adversos que podemos encontrar son un poquito de dolor abdominal, diarrea, cefalea, estenia, nada muy grave a comparación de una estatina que te puede clavar una rhabdomiólisis. Sí, dentro de todo, esta es bastante más noble o más tranqui que una estatina. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta y me parece que hasta acá terminamos. Con endocrino, no con la clase. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Así seguimos con benzodiazepinas y con nicotina y terminamos por el día de la fecha. Creo que ninguna, Lucho. Bueno, pasamos entonces nomás a las benzos. Nuestras queridas amigas las benzos. A ver, me fijo en el chat. No, en el chat tampoco. Bueno, se perdieron las preguntas. Bueno, no mentira. Después, al final de esto también, si me quieren preguntar, no hay problema. Bien.
Farmacología de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Vamos a hablar de benzodiazepinas. Las nobles benzodiazepinas. Si nunca se tomaron una benzodiazepina, básicamente no son seres humanos, tienen la psiquis en su lugar, y me alegro por ustedes, pero bueno, los que El no más tuvimos común, tanta suerte. el más ¿Eh? común, el más común es el clonazepam, que ahora en pandemia se aumentó No, el sí, consumo. que clonan prazolam, diazepam, andás a ver cuántas benzodiazepinas se recetaron en pandemia. Yo la verdad no leí ningún estudio, pero ya me puedo imaginar. Sí. Así que nada, vamos a hablar un poquito de lo que es trastorno de ansiedad técnicamente, ¿sí? La ansiedad, ¿sí? La podemos definir como sentimiento normal de temor ante un estímulo o una amenaza que generalmente permite identificarla y adoptar una respuesta adecuada, ¿sí? Si la causa de peligro es reconocida, se utiliza el concepto de miedo, y si puede estar difícil de precisar, sí, se utiliza el concepto de ansiedad. Eso de pensar a futuro y todo lo que nos pasa a las personas con la psiquis en babia, eh, son estados patológicos y se caracterizan por una intensidad mayor y una respuesta exagerada a esta causa que está desconocida, la cual es un origen del sufrimiento que dificulta el funcionamiento de la persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud? Obviamente, acá voy a hablar de la no iatrogenia. No demos benzodiazepinas como caramelitos, ¿sí? Porque generan una dependencia bastante grande en la persona, y tienen que recordarle siempre al paciente que cuando ustedes le receten una benzodiazepina, que va a ser por un tiempo no prolongado, que va a ser durante unos días, que lo ayude, ¿sí? Con su estado actual, ¿sí? Puede estar teniendo o pasando por un ataque de pánico, o puede estar con un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Pero recomendar siempre terapia, ¿sí? Con psicólogo, sea psicoanálisis o sea cognitivo-conductual, y obviamente en el hipotético caso de que ustedes quieren derivar al paciente al servicio de psiquiatría por sospechar un trastorno de ansiedad o algo también de fondo, que puede ser un trastorno depresivo, un trastorno bipolar, un trastorno libre de hoy estoy, un trastorno límite de personalidad, también van a derivar al paciente no solo a terapia, ¿sí? Con el psicólogo, sino también a un psiquiatra. Esto También, es, perdón, sí. en el principio del trastorno obsesivo compulsivo también se suele medicar con el clonazepam, por ejemplo. Sí, tenemos un montón de trastornos psiquiátricos que las benzodiazepinas son bastante nobles, pero es eso básicamente, tratar de no generarle un mayor mal al paciente por el cual ya está pasando. Así que recordar eso siempre, que sea multidisciplinar, que sea entre ustedes, entre el psiquiatra, que es un profesional que ya se formó un poco más en lo que serían estos trastornos, y obviamente con un psicólogo que obviamente se pasó su vida y su carrera estudiando estos trastornos, que obviamente saben mucho más que nosotros a nivel psicológico, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los agentes hipnóticos, sedativos y ansiolíticos, tenemos lo que son las benzodiazepinas, ¿sí? Las benzodiazepinas, como las ven acá, tenemos varios nombres: Alpra, Clona, Diaze, Midazolam, ¿sí? Recuerden que no solamente son para lo que serían ansiolíticos, sino también tienen un montón de usos, como para darles un ejemplo, las convulsiones. Cuando un paciente está como en un estatus epiléptico, lo que hacemos es dar como primera línea benzodiazepinas de acción rápida para tratar de calmar la convulsión, ¿sí? Así que no son solamente para la ansiedad. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Y ahora nos situamos en el sistema nervioso central. Las neuronas van a actuar a nivel del receptor GABA, ¿sí? GABA-A. ¿Qué significa las siglas GABA? GABA significa ácido gamma aminobutírico, y el receptor se localiza a nivel de la membrana celular del cerebro. Tiene un montón de subunidades y tiene una subunidad específica, ¿sí? Para las benzodiazepinas, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la frecuencia de aperturas de canales en presencia de GABA. Entonces, acá vemos a la izquierda cómo es que actúan. Al venir el impulso nervioso, ¿sí? Lo que hacen las benzodiazepinas es reforzar al receptor GABA. Lo que hace el receptor GABA, ¿sí? Es actuar a nivel de receptor iónico de cloro, haciendo que el impulso nervioso, ¿sí? Quede inhibido en su curso, ¿sí? Al reforzar los iones cloruro de la entrada de la célula, ¿sí? Se incrementa ese efecto de inhibición que puede incluso hasta llegar a bloquear el impulso nervioso, pero bueno, nosotros no la damos en dosis como para que bloqueen el impulso nervioso, sí, para que esté un poco más inhibido en su curso. Eso es básicamente el mecanismo de acción de la benzodiazepina. Siempre que piensan en benzodiazepinas, piensan en lo que sería canales receptores GABA y cómo la negativización del potencial de acción de la neurona actúa de esa manera la benzodiazepina, refuerza esa entrada de iones cloro. Entonces, ¿por dónde se pueden administrar? Se pueden administrar por vía oral, que la más común obviamente. Térmica realmente está descrito, pero nunca vi administrado benzodiazepina de manera dérmica, sí de manera intravenosa y sí de manera intramuscular. Tiene muy buena absorción por el tracto gastrointestinal, se metaboliza por el citocromo P450, ya lo debe conocer obviamente, por la familia CYP3A4, que viene de acá del CYP3A4, que en esa familia de citocromo lo que va a pasar es que se van a metabolizar 800.000 fármacos más, incluyendo el alcohol. Es por eso que si nosotros damos un depresor del sistema nervioso central, no vamos a tomárnoslo con alcohol, porque obviamente vamos a terminar con sedación, somnolencia, ataque de disartria, incoordinación motora, amnesia retrógrada, ya hasta llegar, no sé, a un coma, y obviamente no queremos que pase esto, así que siempre que vayan a recetar una benzodiazepina, chequeen que hay un montón de aplicaciones que verifican la interacción farmacológica entre los fármacos, ¿sí? Entonces van a decir, bueno, si yo estoy dando este fármaco, no lo voy a dar con este porque, bueno, interactúan entre sí, potencian la dosis, potencian el efecto, perdón, y bueno, evitamos la iatrogenia. Como ya les dije, el uso crónico va a producir tolerancia y dependencia, inclusive a dosis bajas, así que no por tomarse 0,5 miligramos durante un montón de tiempo no van a generar dependencia, ¿sí? Y obviamente la interrupción brusca va a producir un síndrome de abstinencia. Así que generalmente lo más común es la irritabilidad, pero puede dar cualquiera de, perdón, puede dar otros efectos adversos también. ¿Cómo las podemos clasificar a las benzodiazepinas? Generalmente las clasificamos según su vida media, ¿sí? En corta, intermedia y larga, como el midazolam que es de corta, el lorazepam que es de intermedia, y el diazepam que es de larga, el clonazepam también es de larga. Según su potencia, puede estar alta, baja o intermedia, el inicio de acción, que es intermedio, rápido y lento, y su uso clínico. Recuerden que todas las benzodiazepinas se pueden utilizar tanto como ansiolíticos, como hipnóticos, como anticonvulsivantes, alguno más que otro. Por ejemplo, para las convulsiones lo que siempre tratamos de usar es midazolam, lorazepam o diazepam, porque son las que más rápido tardan en hacer su acción, y básicamente queremos sacar al paciente del estatus epiléptico al toque. Pero en caso de que queramos algo que actúe durante un periodo más prolongado de tiempo, podemos usar, por ejemplo, un clonazepam, que tiene un inicio de acción que por ahí no es tan rápido como el de las demás, pero su selectividad es bastante amplia. ¿Sí? Es por eso que se trata de pastilla de clona, como para darlo cada 12 horas o cada hora. Bien, entonces, las de acción larga van a tener un efecto por más de 12 horas, como sea diazepam, lorazepam o bromazepam. Estas dos realmente no las escucho mucho acá en Argentina, pero bueno, eso a ver. La acción intermedia, de efecto de 8 a 12 horas, como el clonazepam. La acción corta, de efecto entre 4 a 6 horas, que es el LORA, ¿sí? Y la acción ultracorta, que tiene una vida media inferior a 5 horas, como el midazolam y el alprazolam. El alprazolam me parece que es más acción corta que acción ultracorta, pero bueno, sitúenlo entre medio de estas dos. También, de nuevo, clasificación según vida media, acción ultracorta o rápida, acción corta intermedia y acción larga. Acá, al lado tienen una mnemotecnia, como para decirte, bueno, si no me sé los nombres, me los aprendo así. Nosotros nos encanta usar las reglas mnemotecnias para
para aprender cosas que después a los 5 segundos nos olvidamos, pero bueno. Acá la tienen por si les agrada y les gusta aprender cosas y nombres con mnemotecnia. Bueno, acá era la clase, así terminaba la clase en su momento de sistema nervioso central, pero bueno, eso es básicamente lo que tenemos que dar de benzodiazepinas y vamos a pasar a nicotina y tabaco. ¿Alguna duda de las benzodiazepinas? ¿Alguna cuestión que les haya quedado por esclarecer? ¿Sí, no, tal vez? Yo quiero aclarar que para los que estudian bioquímica, esto que estabas dando recién de las benzo, es un tema que se da en 5º año en toxicología. Así que porque el que lo vio, lo va a volver a ver después en toxicología. ¿En qué las diferenciarías con los barbitúricos? ¿Son más peligrosos? Pasa que los barbitúricos, como darte un ejemplo, fenobarbital, por ahí se utilizan, no es que sean más peligrosos, sino que tienen un índice terapéutico un poco más bajo, ¿sí? Generalmente Sí. los barbitúricos tienen lo que sería otra utilidad clínica para nosotros. Generalmente se los usa o para estatus convulsivos que no responden a benzodiazepina hasta después de 30 minutos, imagínate, como estar pentobarbital, o también se los utiliza para, para lo que sería anestesia y sedación. Ahí sí usamos barbitúricos. Para los otros casos de todo lo que es ansiolíticos, un poco de hipnóticos, no tanto sedantes, ¿sí? Se utilizan las benzos. No es que sean más peligrosos, sino que tienen otra utilidad clínica. No sé si, Ro, querés acotar al tema. Sí, los barbitúricos, a diferencia de los benzo, tienen un rango de, como le dijiste, un rango terapéutico más corto. Entonces, por ejemplo, si vos tomas, te querés matar, digamos, con barbitúricos, es más, ¿cómo se dice? Más, no sale la palabra. Más posible. Sí, más posible con un barbitúrico que una benzo, porque una benzo te duerme. Y además para las benzo vos tenés que se hecho un antídoto que nosotros le decimos flumazenil, que bueno, es un antagonista competitivo para el receptor de las benzodiazepinas. Entonces básicamente si te viene un paciente a la guardia que cayó con un intento de autólisis, que no sé, se tomó 2 blister enteros de clona de 2 miligramos, bueno, ya tenemos un antídoto. Para los barbitúricos no. Y como dijiste también con respecto con el alcohol, si vos tomas las dos medicaciones se potencian, porque actúan en diferentes lugares del receptor GABA. Tal cual. Bueno, mi querida gente, el último tema que nos compete para el día de hoy es, yo daba farmacología del sistema respiratorio no solamente para nicotina y tabaco, sino para también lo que era asma y todo lo que era también neumonía. Entonces hablábamos un poquito de agonistas beta 2, corticoides, también hablábamos de antibióticos, pero bueno, vamos a hablar de nicotina y tabaco, que es lo que nos compete en el día de la fecha. Entonces, cuando hablamos de nicotina y tabaco, vamos a hablar de receptores nicotínicos. O sea, dentro de los receptores que son de acetilcolina, tenemos los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos, ¿sí? Los receptores cerebrales de acetilcolina, ¿sí? Van que polvo con puntero, acá. Tienen diferentes subunidades, alfa, beta, ¿sí? Delta y gamma, que bueno, se encuentran en la hendidura, en la bicapa membrana, ¿sí? Tenemos neuronales y de músculo, pero bueno, lo que nos interesa, ¿sí? Son los neuronales. Así es más o menos como actúa la nicotina, ¿sí? Que es una estructura que es bastante parecida a la acetilcolina dentro del cuerpo. Entonces por eso es que actúa a nivel de esos receptores. Lo que van a hacer es unirse,
generalmente a las subunidades alfa, ¿sí? Y van a hacer la apertura del canal y dar el flujo de iones, ¿sí? Entonces la nicotina, cuando ya está dentro del organismo, tiene un montón de biotransformaciones a un montón de otros compuestos. Generalmente, y en su mayor parte, se biosintetiza a cotinina, ¿sí? Que la cotinina también es metabólicamente activo. Y a su vez la cotinina se biotransforma a un montón de otros compuestos, ¿sí? Que bueno, pueden ser o más activos o menos activos que la nicotina y que la cotinina, ¿sí? Pero que actúan a nivel del mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de cigarrillo, ¿sí? El cigarrillo, además de tener nicotina, como otros, no sé la palabra, como otros sistemas de administración de nicotina, ¿sí? Como son los, escucharon hablar de los vapor, también tiene nicotina, que es lo que genera la sensación de placer, que actúa a nivel de núcleo accumbens en el sistema de dopamina. El cigarrillo tiene un montón de más de 1500 sustancias que son tóxicas y muchas de las cuales son cancerígenas, o sea, alquitrán, amoníaco, cadmio, cianuro, arsénico, mercurio. No me basta decirle esos 6 compuestos como para decirle la cantidad de efectos en salud que puede tener un simple cigarrillo, ¿sí? Y ni hablar de, dependiendo de la cantidad de cigarrillos que fuma la persona por día, empezamos a hablar de enfermedades respiratorias y podemos hablar de cáncer de cualquier parte del cuerpo, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Primero, ¿de cuáles son las consecuencias? Sí, en enfermedades crónicas, desde pie a cabeza te puede dar todo. O sea, accidentes cerebrovasculares, ceguera, cataratas, periodontitis, aneurisma de la aorta, cardiopatías coronarias, neumonías, y ni hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Tanto de enfisema como de bronquitis crónica, de tuberculosis, asma, otros efectos respiratorios, diabetes, ¿sí? Y si ven a su izquierda, los cánceres, o sea, lo más común, y obviamente lo que más se relaciona es el cáncer de pulmón, el cáncer broncogénico, ¿sí? Pero bueno, lo que toque lo que toque el cigarrillo va a terminar produciendo el metaplásico y plásico cáncer a la corta o a la larga, ¿sí? Y lo que tienen que saber es cómo se clasifica el humo también que se expulsa del cigarrillo. Tenemos el de primera mano, el de segunda mano y el de tercera mano. Como para que le digan a sus familiares también que fuman, que no solamente se están haciendo un mal a ellos, sino también un mal a las personas que no fuman, porque para que se den una idea, las personas que inhalan humo de segunda mano, o sea, el que proviene ya de la colilla de cigarrillo, el que proviene de otra persona, ¿sí? Tienen también un riesgo muchísimo más aumentado que la persona que fuma el mismo cigarrillo de tener cáncer de pulmón, y eso está estadísticamente comprobado. Entonces, humo de primera mano, ¿sí? Es el que es inhalado por el fumador o fumadora, primero pasa a la boca y llega rápidamente a los pulmones, ¿sí? Pasan rápidamente de los pulmones a la sangre, y obviamente lo que ya saben del sistema circulatorio va a llevar estas sustancias químicas a los tejidos del cuerpo. El humo de segunda mano va a ser la mezcla de dos humos, que es el que exhala el fumador, ¿sí? Y el que se desprende del cigarrillo encendido, ¿sí? Este tipo de humo no es filtrado, ¿sí? O sea, básicamente recuerden que el cigarrillo tiene un filtro, no va a estar filtrado ni por el cigarro ni por los pulmones de quien fuma, por lo que contiene aún más sustancias tóxicas que el mismo cigarrillo, y este humo es el que inhalamos nosotros los fumadores pasivos. Yo al menos no fumo, entonces estoy como pasivo. Y el humo de tercera mano va a hacer referencia a todas esas contaminaciones que causa el humo del cigarrillo en diferentes superficies, incluyendo automóvil, ropa, cabello, piel, alfombras, cortinas, juguetes. Y, por si se quieren sentir un poco mal, los pelos de sus mascotas también están llenos de... Era reforro. Va a estar lleno también de humo de tercera mano, ¿sí? Y esto también le puede traer complicaciones a sus queridos gatitos, perritos, hámsteres, lo que sea que tengan en su casa. Bien. Una definición también del fumador pasivo va a ser la persona que, sin fumar voluntariamente, inhala el humo del tabaco de segunda mano por tener que permanecer tiempo en ambientes y lugares donde fuman otras personas, ¿sí? Vieron que yo les había dicho de que más de 1500 sustancias eran tóxicas, bueno, más de 7000 sustancias en el aire, inhala el humo, la persona que inhala humo de segunda mano. Otras también, sí, las consecuencias que les había dicho antes son
con humo de primera mano, este también es de exposición a humo de segunda mano, ustedes no se libran de las consecuencias si no son fumadores de accidentes cerebrovasculares, irritaciones nasales, cáncer de pulmón también, cardiopatía coronaria, efecto de la función reproductora, ¿sí? Generalmente causan las mujeres un RTIU, una restricción de crecimiento intrauterino, le decimos nosotros, al feto y sale con bajo peso al nacer, o por ahí con la capocha un poco más grande y el cuerpo chiquitito, dependiendo en el trimestre del embarazo que esté, eso ya son especificidades. También en niños puede causar otitis media, síntomas respiratorios, como ser una bronquiolitis, ¿sí? La bronquiolitis es muy frecuente en nenes que viven con padres fumadores y es uno de los factores de riesgo para tener una infección respiratoria baja, ¿sí? Y también puede dar síndrome de muerte súbita del lactante. Si no lo conocen, lo pueden leer, es básicamente cuando el bebé recién nacido, por diversos factores que por ahí no están todos estudiados bien, muere súbitamente. Uno de los más estudiados es que duerma boca abajo, como que estimularía a nivel cardiopulmonar eso, y bueno, puede producir síndrome de muerte súbita, además del tabaco. Entonces, consecuencias físicas a largo plazo, básicamente las que les había dicho recién, y los efectos físicos a corto plazo. No vamos a volver en eso, son los mismos que les dije. Lo que sí es cuáles son los otros tipos de consecuencias que van a abarcar psicológicas y de comportamiento, sí, que generalmente se asocia a trastornos del sueño, se asocia con dependencia del alcohol, en el hipotético caso que la persona tome o ingiera bebidas alcohólicas, y piensan también que el humo del tabaco relaja, pero a su vez no, es estimulante, ¿sí? Y una vez creado el hábito, básicamente calma la ansiedad que provoca el no haber fumado. O sea, por agarrar síndrome de abstinencia, el paciente está todo el tiempo pensando en querer fumar. Después, a nivel familiar, escolar y laboral, obviamente es un mayor gasto económico, o sea, siempre le podemos decir a la persona que fuma que no sé, que haga un itinerario de qué cosas hubiera podido comprar de no haber comprado un atado de cigarrillos, y es impresionante la cantidad, y encima con lo que salen las cosas ahora, ni hablar. A su vez, bueno, más que obvio, no sé si ustedes le habrán pasado cuando han salido, me imagino que sí, quemaduras de ropa, es un garrón cuando pasa, pero bueno, ¿sí? Los integrantes de la familia estaban a uno de los fumadores pasivos, puede llegar a dar conflicto de pareja, también reclamos de los integrantes de la familia, puede causar ausentismo escolar, más que nada en adolescentes, por salir a fumar. ¿Sí? Y después, con lo que respecta a lo social, puede llegar a, bueno, ya es muy a nivel medioambiental, pero obviamente puede llegar a, obviamente contaminan no solo también agua, hasta que no son biodegradables, provocan incendios cuando se tiran la colilla sin apagar. Vas a saber cuántos de los incendios se han provocado por cigarrillo, obviamente es la principal causa de muerte prevenible, y en el hipotético caso no solo el celular, en el que provoca accidentes de tránsito por distracción, sino por tener tanta dependencia del cigarrillo, también puede ser por distracción, otro accidente o una colisión de auto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Básicamente es que la nicotina, ¿sí? Básicamente estimula el sistema dopaminérgico, ¿sí? Entonces el sistema libera dopamina, más que nada en la zona tegmental ventral, que es donde funciona el núcleo accumbens, que es básicamente el centro de recompensa de nuestro organismo. O sea, generalmente cuando nosotros realizamos acciones placenteras, estimulamos este centro de placer y hacemos la misma acción una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para hacerse de consumo? Lo que se puede utilizar son y esto lo utilizamos en pacientes que tienen un riesgo, ¿sí? Que fuman, por ejemplo, más de un atado de cigarrillo por día, y que tienen deseos expresos de dejar de fumar. Porque si vos le dices a un paciente, ¿usted pensó alguna vez dejar de fumar? No, no lo pensé. Bueno, entra en una fase que nosotros lo llamamos de disertación, o un sustantivo por parecido, eh, que básicamente la persona piensa en dejar de fumar, pero no está explícitamente marcado que quiere dejar de fumar ahora. Entonces, cuando el paciente quiere hacerlo, le podemos dar parches de nicotina, podemos utilizar vareniclina, que ¿qué es lo que hace la vareniclina? Es
lo que hace es evitar que la nicotina estimule el cerebro, bloqueando los receptores ubicados en las neuronas, ¿sí? Es básicamente como un agonista del receptor, porque es bastante y estructuralmente similar a la nicotina, ¿sí? Y al mismo tiempo va a provocar una liberación reducida de dopamina comparada con el efecto de la nicotina. Entonces disminuimos ese efecto a nivel del sistema dopaminérgico de placer. Y a su vez también tenemos lo que es, bueno, esta es una marca comercial que se llama Naltreva, ¿sí? Pero que utiliza bupropión, que es un antidepresivo, se lo utiliza para el cese de consumo de tabaco, ya que también es un antagonista de los receptores de dopamina, entonces como que a nivel del sistema nervioso central estimula al centro del placer para que no busque el placer a través de hábitos que la persona está teniendo, en este caso como el de fumar, sino que vaya cesando eso por ahí ataques de ansiedad que por ahí están asociados al consumo de cigarrillo crónico y para que obviamente tratemos de no generarle esa abstinencia al paciente. Entonces, lo que utilizamos como cese de consumo son estas terapias farmacológicas, pero siempre con tratando de que el paciente no recaiga y que el paciente expresamente quiera dejar de fumar. Siempre como profesionales de la salud tenemos que decirle al paciente que fumar es el factor de riesgo cardiovascular modificable más tóxico que tiene el paciente que es cardíaco, básicamente. Entonces lo que más tenemos que reducir es el hábito tabáquico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una pequeña anamnesis, vamos a valorar, ¿sí?, la disposición que tenga esa persona para dejar de fumar, y seguimos más o menos este algoritmo para ver si aplicamos tratamiento con terapia sustitutiva de nicotina, ¿sí?, o vemos si reforzamos la decisión para dejar de fumar, ¿sí?, y fijamos fecha para dejar de fumar, entregamos materiales educativos, ¿sí?, y podemos hacer una interconsulta con un profesional de la salud que esté un poquito más especializado en el tema de tabaco para que haga un seguimiento un poco más estrecho de ese paciente para que pueda dejar de fumar bien. O sea, nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar, ¿cómo decirlo?, capacitados en este tema. Nosotros lo podemos hacer, pero por ahí, si no nos sentimos seguros de que el paciente en nuestras manos no vaya a dejar de fumar, podemos hacer una interconsulta, ¿sí? Bueno, este es un test, ¿sí?, que utilizamos nosotros, que se denomina test de Fagenstrom, que es básicamente para ver qué tanto grado de dependencia a la nicotina tiene nuestro paciente. Entonces, ¿qué es lo que preguntamos usualmente? Es ¿cuánto tiempo tarda después de despertarse en fumar el primer cigarrillo? Si se despierta con el cigarrillo en la mano, básicamente ya prendido, o sea, durante el sueño que se prendió el cigarrillo, son básicamente 3 puntos, ¿sí? Y bueno, ya, si tienes de 4 a 6, es grado moderado, de más de 7 es bastante grave. Otras preguntas que utilizamos es si encuentra difícil abstenerse de fumar donde está prohibido, si el cigarrillo, cuál de los cigarrillos del día odiaría más renunciar, si el primero de la mañana o cualquier otro, ver cuántos cigarrillos fuma al día, ¿sí? Si 31, no sé, 3 atados de 10, si se fuma de 21 a 30, ver cuántos fuma durante el día, si fuma mayormente durante las primeras horas después de levantarse, que se relaciona con con la tercera y primera pregunta, y si fuma incluso cuando está tan enfermo que está en la cama todo el día, sí, obviamente en paciente que... Mira, hasta por decirlo con este punto ya decimos que tiene dependencia, o sea, está fumando enfermo, bueno, de más está hablar. Pero bueno, lo importante que también tenemos que transmitirles a nuestros pacientes, o hacer promoción de la salud, ¿sí?, para aquellos que son de otras carreras, es cuáles son los efectos beneficiosos, porque estamos hablando de un montón de efectos adversos que tiene la nicotina, y generalmente el paciente que fuma lo sabe que tiene esos efectos adversos, pero muy pocas veces sabe cuáles son los efectos beneficiosos de dejar de fumar, ¿sí? Entonces, vean cómo hasta los 20 minutos ya va disminuyendo la frecuencia cardíaca y la TA, ya al año el riesgo de enfermedad coronaria se reduce al 50%, para a los 10 años incluso tener mucho menor riesgo de cáncer de pulmón, y hasta los 15 años el riesgo cardiovascular va a ser igual que un no fumador, ¿sí? Tiene que pasar 15 años, dense una idea, para
que logremos quitar de nuestro organismo toda la toxicidad que puso el tabaco adentro del cuerpo. Pero dense cuenta de que a las horas, a las semanas, sí, ya tenemos efectos beneficiosos para la salud. Y eso es lo que tenemos que transmitir, muchas veces más que los efectos eh, adversos, que obviamente la población general lo sabe, e incluso los que son muy propensos a tener dependencia de la nicotina, ya lo saben. ¿Sí? Otros sistemas, ¿sí?, de consumo de tabaco, no solamente que es el pucho, el cigarrillo en castellano, sino que tenemos los dispositivos de vapeo, que esos son peor todavía, porque no solo tienen nicotina, sino que también tienen sustancias cancerígenas, ¿sí? Porque acá en Argentina no están regulados todavía por la ANMAT, de lo que ya hablamos la semana pasada. Entonces, incluso más pueden contener lo que sea, tienen un montón de nicotina y además tienen aromatizantes y vienen con gusto. Entonces, una persona dice, qué rico que es esto, pero sin embargo no sabe lo que está haciendo. Y bueno, ahí vienen las consecuencias a corto y a largo plazo. O sea, después termina con una neumonitis química diciendo, ¿por qué si yo no fumo y solamente vapeo? Y bueno, ahí lo tenés al dispositivo de vapeo, que no era tan bonito como te lo pintaron. Después también están los narguiles, ¿sí? Bueno, además está decir que somos jóvenes, lo conocemos. También tenemos productos que obviamente son sin humo, que son el tabaco de mascar, ¿sí? El snuff, que es el tabaco molido, que se aspira, ¿sí?, o se coloca entre mejilla y encía. El dip, que es el tabaco molido húmedo que se mastica. Y el snus, que es una bolsa pequeña de tabaco molido húmedo, ¿sí? Básicamente eso. Acá básicamente son los SEAN, sí, que son sistemas electrónicos de administración de nicotina, en castellano los vapers. ¿Qué es lo que contienen también? Contienen metales pesados, como cadmio, plomo, mercurio, que son cancerígenos y neurotóxicos. Tienen glicerina, que causa neumonía lipoidea, esta química que yo les decía, que causa muchas veces también por la glicerina. Nitrosaminas también, que son cancerígenas, formaldehído, acetaldehído, acroleína, hidrocarburos como benceno tolueno, ¿sí?, que son cancerígenos e irritantes de la mucosa respiratoria, y obviamente la nicotina en grandes cantidades. Así que quien les quiera vender un vapor diciendo que es mucho más sano que el cigarrillo les está mintiendo y les vio la cara. Básicamente, bueno, no vamos a hablar de neumonía, así que hasta acá estamos con lo que sería el contenido de la clase de hoy. Y ¿quedó alguna preguntilla? La que sea, me voy a fijar en el chat. Es, Agus, me repetí la pregunta, ¿sigue teniendo con estos tratamientos de síndrome de abstinencia? Si te referís al tabaco, generalmente eh, no tendría que haber síndrome de abstinencia. Si la persona obviamente va a tener que ir dejando de fumar de a poquito, ¿sí? Como toda medicación, como por ejemplo antidepresivos, como por ejemplo benzodiazepina, como los corticoides, nosotros tratamos de hacer una reducción a largo plazo, ¿sí?, para que tratar de que no haya síntomas de abstinencia. Igualmente, con lo que respecta a tabaco, muchas veces se elige no solo lo que decimos un día D. El día D es el día que la persona deja de fumar completamente, y tenemos que hacer un poquito de darle información de cuáles son los síntomas de un síndrome de abstinencia, ¿sí? Porque generalmente duran unos minutos y después se van. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que comunicarle a la persona, que vos, le vamos a decir, vos vas a sentir ansiedad porque es muy común que sientas ansiedad, ¿sí? Pero trata de hacer alguna otra actividad, salir a caminar, salir a correr, no sé, ver la tele y distraerse con otra cosa, como para que estos síntomas de ansiedad no vuelvan a recaer en el paciente para volver a fumar, ¿sí? Sumado, obviamente, si está indicado, si el paciente lo desea, a la terapia de reemplazo de nicotina, que son los parches, los chicles, también los antidepresivos que nombré, como lo que serían Altreva, que es bupropión con naltrexona, y sinovareniclina, ¿sí? Y otra también que es ahí, que si el barbitúrico con alcohol puede matar a una persona, tranquilamente lo puede hacer. Te entra en un coma, en una depresión respiratoria, y suerte con sacar al paciente de ahí. No querría estar en la situación.
¿Alguna otra duda? Ro, ¿querés hacer alguna acotación? Si no, estarían desobligados, Sí, quería decir. quería decir, espérame que antes cuando hablamos de la T4, yo dije cualquiera, dije la de celiaquía y es la antitiroglobulina. Ah, sí, yo quería decir antitiroglobulina, pero dije, no, no la quiero, no quiero, porque no estaba seguro y dije, bueno, voy a dejar que Rocío lo diga porque... Y la Y antitiroperoxidasa. la antitiroglobulina, sí, 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 Y sí. son dos anticuerpos que se dan en sangre, si dan positivo, bueno, es Es generalmente tiroiditis Hashimoto. exacto. Bueno, si no hay duda, damos por finalizada la segunda clase del curso de farmacología. Te agradecemos, Lucho, y nos vemos en la próxima. Nos estamos viendo para la próxima, chicos, ¿sí? Para la próxima sí vemos todo lo que es tratamiento del dolor, corticoides, AINES, opioides, ¿sí? Ya lo vemos la semana que viene.